La lluvia azotaba las calles empedradas de Tórshavn con una furia inusual, transformando los angostos callejones en serpentinas de aguas gélidas que parecían arrastrar secretos antiguos. Se percibía un aire pesado y opresivo, como si algo se cerniera sobre cada farol centenario que iluminaba tenuemente la capital de las Islas Feroe. Las puertas de las casas vibraban con el viento, y el rechinar de las ventanas no solo era un producto de la tormenta, en cada ráfaga se sentía una presencia que acechaba desde las sombras. Muchos lugareños preferían encerrarse antes de la medianoche, sin importar cuán urgentes fueran sus pendientes. Decían que durante las últimas horas del día, un visitante incorpóreo se deslizaba por las calles con un lamento casi imperceptible, pero escalofriante. Aquella noche, el viento sonaba más tétrico que de costumbre, y todos parecían compartir la certeza de que algo aterrador se iba a desatar. Los muros de piedra de las casas antiguas eran testigos de murmullos antiguos, relatos transmitidos de generación en generación, donde se describía a una figura pálida que se movía con lentitud, adentrándose en corredores y pasillos como si buscara algo que había perdido siglos atrás. La gente la llamaba el fantasma de Tórshavn, una aparición que supuestamente surgía del letargo en noches particularmente oscuras y tormentosas. Se contaba que, antes de la llegada de los primeros exploradores a la isla, un hombre misterioso habitó un rincón apartado de la ciudad. Nadie sabía realmente su oficio, ni el motivo por el cual se había instalado en un lugar tan remoto. Sin embargo, se rumoreaba que poseía un extraño vínculo con fuerzas que los demás no comprendían. Con el paso de los años, los habitantes comenzaron a notar sucesos inquietantes, objetos que desaparecían sin explicación, puertas que se abrían por la noche dejando entrar ráfagas heladas, gritos lejanos que retumbaban en la penumbra y hacían que hasta los más valientes sintieran un escalofrío recorriéndoles la columna. Los pescadores, al regresar de sus faenas en la madrugada, sentían pasos sigilosos tras ellos, pero nunca encontraban a nadie. El puerto, habitualmente pacífico, se convertía en un espacio lleno de ecos siniestros. Las barcas se movían con violencia, y las cuerdas de amarre se tensaban sin que hubiera corriente que las empujara. Un amanecer, luego de una de las peores tormentas del año, apareció flotando en la orilla el cuerpo de un hombre sin vida. Su rostro estaba desencajado por el terror y, aunque nadie conocía su identidad, todos se unieron en una misma creencia: ese difunto había desafiado lo imposible, encontrándose cara a cara con aquella entidad que merodeaba sin descanso. Desde entonces, la leyenda creció como una persistente mancha de tinta. Ancianos con voces temblorosas advertían que no se caminara solo en las horas oscuras. Los niños aprendían que un paso imprudente podría condenarlos a toparse con la insaciable presencia del otro lado. El hombre muerto se convirtió en una advertencia viviente, aún después de fallecer. Nadie osaba profanar la memoria de aquella víctima de lo desconocido. Con el tiempo, la historia se transformó en una corriente subterránea de supersticiones, alimentándose del miedo y de la cautela. Quienes visitaban Tórshavn ignoraban estas habladurías hasta que, ineludiblemente, respiraban aquel aire cargado de presentimientos y se daban cuenta de que algo no iba bien. Los viajeros describían ruidos que parecían provenir desde las paredes. A veces, en los pasillos de las posadas más antiguas se sentía un roce sin que hubiera un alma cerca. Algunos optaban por marcharse sin mirar atrás, otros no podían irse tan rápido y padecían la tortura de cada crujido nocturno que los mantenía completamente insomnes. Era como si la propia ciudad intentara advertirles de un peligro latente, encubierto por la apariencia de tranquila capital nórdica. Había quienes, por vana curiosidad, confiaban en poder develar el misterio tras el fantasma de Tórshavn. Un pequeño grupo de intrépidos lugareños y forasteros se organizaban para recorrer las calles en busca de señales, rastreando rastros de humedad y explorando lugares abandonados en las afueras. Llegaban a antiguas construcciones semiderruidas, cuyos cimientos temblaban con cada soplo del viento. Se sumergían en el laberinto de casas abandonadas, intentando escuchar voces o lamentos desde el otro lado. Sin embargo, en más de una ocasión, los osados aparecían a la mañana siguiente con miradas perdidas y palabras inconexas.
Ni siquiera podían describir bien lo que habían presenciado, pero coincidían en que algo sumamente siniestro se había manifestado ante ellos. En una noche especialmente sombría, un antiguo guardián del puerto llamado Gunnar decidió retar a su propio destino. Convencido de que las leyendas eran solo exageraciones y deseoso de demostrar su valentía, caminó solo a lo largo de la costa desierta. Llevaba una linterna que apenas alumbraba sus pasos sobre el muelle mohoso. Mientras avanzaba, el viento rugía tan fuerte que en momentos apagaba la llama, sumiendo al hombre en la oscuridad absoluta. Las aguas, muertas de quietud, parecían espejo de un cielo desprovisto de luna. Pasados unos minutos, aseguró ver una silueta translúcida sosteniéndose sobre las rocas del rompeolas. Gunnar, en vez de retroceder, avanzó con paso firme. Al acercarse, notó que la figura no tenía rasgos definibles, sino apenas la impresión de un rostro desdibujado por el tiempo. Quiso gritar, pero su voz se atascó en su garganta. Un frío indescriptible penetró su pecho, y sintió que algo tiraba de su linterna, intentando arrebatarle la última fuente de luz que lo protegía. En un vuelco de pánico, Gunnar retrocedió bruscamente, cayendo sobre las tablas húmedas del muelle. El espectro pareció estremecerse por un instante, y entonces se desvaneció entre la bruma que envolvía las rocas. El guardián escapó sin mirar atrás, temblando de pies a cabeza. Al día siguiente, ya no era el mismo. Solo repetía en susurros, no hay paz. No hay paz en estas calles, como si hubiese visto un abismo indescriptible tras el velo de la noche. Después de aquel suceso, la presencia del fantasma se hizo más notoria. Los vientos aullaban con mayor volumen y las luces parpadeaban como si algo o alguien estuviera absorbiendo la energía del entorno. El canto de las gaviotas enmudecía repentinamente a ciertas horas y la ciudad parecía contener el aliento ante la inminencia de lo desconocido. Los mercaderes que llegaban en sus barcos mercantes evitaban atracar por la noche y preferían aguardar en alta mar, acusando una atmósfera demasiado pesada en el muelle. Los meseros de los viejos restaurantes decían ver sombras en las esquinas, presencias que se quedaban inmóviles vigilando a los parroquianos y que, de pronto, se perdían en un rincón cualquiera. Nadie encontraba explicación a estos fenómenos, y los que insistían en buscarla terminaban por perder el sosiego y la cordura. Un joven llamado Thorbjörn, curioso por naturaleza, había crecido escuchando relatos sobre la figura espectral. Al contrario de la mayoría, ansiaba descifrar el origen de tan temible leyenda. Se rumoreaba que, en el subsuelo de algunas de las casas de madera, existían túneles comunicados con el mar, cavados en siglos pasados para contrabandear provisiones o huir de piratas. Thorbjörn creía que el fantasma de Tórshavn no provenía de un incidente cualquiera, sino que estaba vinculado a alguna tragedia ocurrida en esos pasadizos subterráneos. El joven preparó una expedición en secreto, consiguiendo un viejo mapa y la ayuda de una amiga llamada Dagma, especialista en historias locales y conocedora de rumoreadas criptas en la zona. Se aventuraron una noche cerrada, guiados por la luz tiritante de una linterna de mano y por indicaciones confusas. Bajaron por una escalinata cubierta de moho que conducía a unos corredores estrechos y largos. El aire era irrespirable, mezcla de sal, humedad y algo más difícil de describir. A medida que se adentraban, escuchaban un murmullo lejano, como el arrastrar de cadenas sobre la piedra. Cada paso resonaba con un eco que parecía multiplicar el sonido de sus pisadas. Un escalofrío les recorría el cuerpo ante la idea de que en cualquier recodo pudiera aparecer esa presencia espectral de la que tanto se hablaba. En lo más profundo del túnel hallaron una sala semiderruida. Había marcas en los muros que parecían símbolos antiguos, tallados con furia. De pronto, la linterna de Dagma se apagó sin que mediara causa aparente y quedaron sumidos en la negrura total. Un siseo inexplicable llenó el aire y ambos sintieron que un viento helado les revolvía el cabello, a pesar de que no había ninguna corriente natural ahí abajo. Volvieron a encender la linterna con dificultad, solo para descubrir que se encontraban rodeados de un manto de neblina espesa que no debería existir en un sitio tan cerrado.
Se quedaron inmóviles, intentando no perder la calma, cuando escucharon un crujir detrás de ellos. Al voltear, la linterna iluminó fugazmente la silueta de algo alto y etéreo que parecía flotar en medio de la nada. En un segundo, la figura se abalanzó sobre Dagma, y la mano temblorosa de Thorgrim apenas logró asir con firmeza la linterna para lanzar un haz de luz directo a esa aparición. El ente se contrajo con un gemido sordo, como si la luz le causara daño. La joven retrocedió, atestiguando unos ojos huecos que transmitían ni siquiera furia, sino una melancolía profunda. Un sentimiento de pavor los dominó por completo. El espectro no tenía intenciones de dejarlos salir ilesos. Sin pensarlo dos veces, Thorgrim tiró de la mano de Dagma y se echó a correr sin dirección, topándose con paredes mohosas en su desesperado intento por hallar la salida. El susurro se transformó en un lamento de ultratumba que resonaba en cada cavidad del túnel. Era como si el mismo aire rompiera a llorar de pánico y rabia. Cuando, tras incontables tropiezos, lograron ascender a la superficie, se encontraron en un desolado y tétrico callejón de Tórshavn. La noche era tan cerrada que apenas distinguían las siluetas de las casas. El viento helado continuaba su ulular, aumentando el terror que ya sentían en lo más profundo del pecho. Se voltearon para cerrar la compuerta de la escalera subterránea, pero, antes de poder hacerlo, vieron otra vez la forma blanquecina que emergía desde abajo. Flotaba con un movimiento antinatural, como si no existiera la barrera física de las paredes. Su inexistente mirada los examinaba con una severidad sobrehumana, cargada de un rencor ancestral. Dagma dio un grito ahogado al sentir que algo helado le rozaba el cuello. El fantasma se perdía y reaparecía en un juego macabro de apariciones que los enloquecía. Tratando de huir, comenzaron a correr a través de las calles adoquinadas. El sonido de sus pasos quedaba ahogado por la tempestad, y la capital se antojaba un laberinto de sombras que se cerraban a su alrededor. Al doblar un recodo, se toparon con la plaza principal. Estaba desierta. Ni un alma deambulaba, excepto aquella presencia incorpórea que, de manera inverosímil, se deslizaba cada vez más cerca de ellos. Una sensación de vacío absoluto engulló los latidos de sus corazones. Ya no había esperanza ni fe que pudiera salvarlos de aquel ser que reclamaba algo más que sus vidas. Se presentía un deseo de arrastrarlos hacia la oscuridad eterna. Con la respiración cortada y el terror nublando sus sentidos, intentaron llegar al puerto, confiando en que un barco podría sacarlos de la isla aquella noche. Pero lo único que encontraron fue una orilla desolada, con las olas golpeando el muelle como un susurro fúnebre. No había naves, no había escapatoria. La linterna que sostenían titiló por última vez antes de apagarse por completo. La penumbra abrazó sus cuerpos temblorosos y, en un instante final, apenas escucharon un clamor espectral, tan hondo que los invadió un pánico sin nombre. Entonces, con el último aliento de luz, distinguieron la silueta pálida del fantasma extendiendo sus brazos hacia ellos. Un golpe de viento azotó la bahía, y la lluvia azotó sus rostros como miles de agujas. Dagma lanzó un grito desgarrador que se fundió con el rugido de las aguas. Nada volvió a saberse de ellos. Al día siguiente, los pescadores hallaron flotando dos linternas destrozadas cerca de la orilla, sus vidrios hechos pedazos. El mar, cómplice silencioso, guardó cualquier prueba de lo que hubiera sucedido. Se sumó otro capítulo oscuro a la crónica de miedos que rodean Tórshavn. Las familias cerraron sus puertas con mayor prontitud, y la gente decidía no arriesgarse a salir durante la noche. El viento galeaba sin tregua, las barcas se mecían con recelo, y la ciudad entera parecía un animal herido, temblando por el acecho implacable de aquel espectro que reclamaba su dominio entre las sombras. Desde ese día, se evoca con más fuerza la presencia que ronda la capital de las Islas Feroe. Los relatos se entretejen en murmullos que, aunque al principio atraen por simple curiosidad, terminan por adueñarse de la mente y del aliento de cualquiera que escuche. Se cree que el fantasma de Tórshavn no halló descanso por algún crimen imperdonable, o por una promesa rota que lo condenó a perseguir a los incautos que se atrevan a desafiar su territorio.
Hoy, las estrechas calles ven desfilar sombras a cada anochecer, y no hay final feliz que supla la sórdida verdad. El espíritu de la ciudad no permite que nadie se le enfrente sin cobrar un precio atroz. El viento lo repite en cada aullido, no existe salvación en este rincón del mundo, y aquellos que osen adentrarse en la noche deberán irse preparando para un encuentro que podría arrebatarles no solo la vida, sino también la esperanza de una escapatoria. En Tórshavn, bajo la fría luna y las tempestades inclementes, el fantasma vagará hasta encontrar su siguiente víctima, reclamando aquello que la oscuridad le ha negado por tanto tiempo. Sin redención, sin misericordia, su historia continuará alimentando pesadillas en los corazones más valientes. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.